¿Harto de realizar conexiones cableadas cuando se requiere trabajar con las tarjetas de Arduino, sensores, módulos y componentes externos? Pues no te preocupes. Hoy crearemos una tarjeta completo que incorpore la mayoría de sensores y módulos que se trabaja con Arduino, tales como SP32, que nos sirve para una comunicación Wi-Fi, módulo Bluetooth, reloj de tiempo real, reproductor de música y su respectivo amplificador de sonido estéreo hasta 35 watts, pantalla LCD, pantalla OLED, entradas digitales de 5 a 12 voltios con sus respectivos pulsadores, teclado matricial de 4x4, control remoto RF de 433 MHz, sensor ultrasonido, encoder de 4 bits, entradas analógicas de corriente de 4 a 20 mA, entradas analógicas de voltaje de 0 a 5 y de 10 voltios con potenciómetro incorporado, LED RGB, 8 bits de LEDs normales, display de 7 segmentos, salidas a transistores IGBTs, salidas a triac para controlar corriente alterna, salidas a relay, salida para motor paso a paso y muchas, pero muchas opciones más. Considero que lo más importante es poder subir cualquier programa de manera directa, ordenador, tarjeta, entrenadora. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el video. Antes que nada, como siempre, nos tendremos que dirigir a la descripción del video, donde les dejaré un link de mi página web que contiene toda la información necesaria. De hecho, aquí ya me encuentro en mi página web. Vamos a explicar a grandes rasgos el esquemático electrónico. Y en la parte inferior vamos a tener la descarga del diseño completo en Proteus 8.11. También tendremos la descarga de los componentes en 3D más la librería. Y en esta imagen propiamente tendremos el esquemático electrónico. De hecho, aquí me encuentro en el programa de Proteus 8.11. En primer lugar, cabe señalar que la etiqueta que observamos en esta parte son propiamente las designaciones de los pines que se escribe en la parte de la programación. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de las entradas digitales. Entonces ahora me estarás preguntando cómo yo voy a declarar en la parte de programación estas entradas digitales. Ok, no te preocupes, te lo estoy dejando completamente sencillo. Por ejemplo, la entrada 1 sería el D22, como observamos aquí en esta parte, tal como se escribe en esta etiqueta, y así sucesivamente las 8 entradas hasta el pin 29. Regresamos nuevamente a la parte de programación y podemos observar que la entrada 7, que prácticamente sería la octava, es el pin 29. Todos prácticamente están desarrollados de la misma forma. Entonces, en este pequeño ejemplo vamos a encender un LED con un respectivo pulsador. Por lo tanto, la salida del LED sería el pin 30, que se encuentra aquí en esta parte. De hecho, en la parte del microcontrolador también vamos a encontrar como el pin 30 que se encuentra aquí en esta parte. Ahora vamos a la parte de la programación. Y sí, efectivamente tenemos el LED 0 como el pin 30 y así sucesivamente hasta llegar al LED 7. Realmente todos, absolutamente todas las salidas o la interacción de los dispositivos, ya sean sensores o ya sean entradas analógicas, se componen de la misma etiqueta como nosotros estaríamos realizando en la parte de la programación. Bueno, señores, esto sería todo en cuanto a la explicación del esquemático electrónico, pero te recomiendo que lo descargues para que lo puedas entender de la mejor manera. Y en esta parte vamos a tener propiamente nuestro diseño PCB. Y aquí tendríamos nuestra vista en 3D. Ordenar esta tarjeta, que es completamente funcional, te diriges a la página de JLC PCB y luego le vamos a dar en cotizar ahora. Agregamos nuestro Gerber
como en esta ocasión nuestra tarjeta se compone de muchos dispositivos SMD, por lo tanto vamos a pedir con un molde stencil y nos va a abrir una serie de opciones. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar la parte de top, porque en la parte de top se encuentran todos mis dispositivos SMD. Así que le voy a dar en Save to Cart, le damos en Checkout y finalmente lo único que nos quedaría es pagar por nuestro prototipo. Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta PCB y el molde stencil ya estará en la puerta de tu casa. Aproximadamente después de 8 días ya tenemos en casa nuestro molde stencil y propiamente las tarjetas PCBs. Para poder soldar con el molde stencil es recontra sencillo. Inicialmente fijamos la tarjeta principal con otras tarjetas a los 4 lados. Luego fijamos con cinta para que no se mueva en el proceso. Seguidamente cortamos el stencil a un tamaño considerable. De la misma manera, también fijaremos con cinta a los alrededores para que no se mueva. Una vez fijado, alistaremos los componentes electrónicos respectivos para el ensamblado. Seguidamente, prepararemos la pasta de estaño con el líquido flux. Echamos aproximadamente 8 gotas de flux para una pasta de estaño de 40 gramos. Luego mezclamos uniformemente los compuestos. Y con una baquelita recta, en este caso con una tarjeta, pasaremos uniformemente sobre los orificios de los componentes. Una vez que se haya pasado uniformemente, quitaremos la lámina stencil. A continuación colocaremos los respectivos componentes electrónicos. Y una vez terminado de colocar los componentes, procedemos a soldar con una estación de calor aproximadamente a 380 grados. Ahora que ya lo tenemos completamente ensamblado, nuestra tarjeta, vamos a ver las partes y las conexiones externas que tenemos que realizar en nuestra tarjeta. En primer lugar tendremos el puerto USB para programar el SP32, también tendremos el puerto USB para programar el Atmega 25, que dicho sea de paso, ese es el microcontrolador principal de toda la tarjeta. Y luego tendremos la bornera de las entradas digitales, que les había mencionado que era de 5 a 12 voltios, los cuales vamos a tener 8 entradas. Y en esta parte tenemos los pulsadores, que está colocado de manera paralela a estas entradas, ¿ok? Seguidamente tendremos la fuente de alimentación. Cabe mencionar que esta tarjeta se va a alimentar con 12 voltios. Y en la parte inferior vamos a tener las entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Luego tendremos la entrada analógica de 0 a 5 voltios. Cabe mencionar que en esta parte pues se encuentran los potenciómetros de manera paralelo. Si en esta parte no tenemos conectados sensores u otros componentes analógicos, pues nosotros podemos simular con estos potenciómetros, ¿ok? Cabe mencionar que estos potenciómetros tienen que ver o están relacionados directamente a las entradas analógicas de 0 a 5 voltios. Y luego vamos a tener la entrada de corriente de 4 a 20 miliamperios. Y finalmente en la parte inferior tendremos la salida para poder controlar un motor paso a paso, exactamente con el driver A4988. Y luego tendremos 3 salidas a relés, los cuales nos puede soportar 2 amperios tanto corriente alterna como también corriente continua. Y seguidamente tendremos 3 salidas a triac, los cuales pues nos puede soportar también 2 amperios. Y luego más arriba tenemos las salidas a transistores IGBTs. También la carga nos puede soportar hasta 2 amperios y tenemos 12 voltios de alimentación. Estas cargas pueden ser motores, pueden ser LEDs, etcétera, etcétera. Y luego vamos a tener nuestro receptor IR. Y en esta parte vamos a tener prácticamente los jumper para poder habilitar la salida a transistores
bits IGBT. Y en esta parte vamos a tener un jumper para poder habilitar el audio. Y en esta parte tenemos prácticamente nuestro sensor ultrasonido. Y aquí tenemos las borneras para los parlantes, para el parlante izquierdo y para el parlante derecho. Y en esta parte pues vamos a tener propiamente nuestro DF Player, que nos va a permitir reproducir la música en formato MP3. Y en esta parte vamos a tener un jumper para poder habilitar la pantalla LCD. Tenemos la pantalla OLED, tenemos prácticamente dos displays de 7 segmentos. Y en esta parte vamos a tener 8 LEDs. Y aquí tenemos el LED RGB. Y aquí tenemos los pines fácil de conectar para un keypad. Y en esta parte tenemos propiamente el módulo RF de 433 MHz. Y acá tenemos los pines ISP. Tendremos un jumper para poder habilitar los LEDs. Tendremos otro jumper para poder habilitar los displays de 7 segmentos. Y también tendremos para poder habilitar el encoder. Y finalmente tendremos para poder habilitar las salidas de relé y también las salidas de triaje. En esta parte pues vamos a tener nuestro módulo Bluetooth y también tenemos la comunicación RS485. Señores, tenemos muchísimas opciones para poder realizar nuestras pruebas. Realmente ya me encuentro afónico de tanto narrar todas las posibilidades que tiene nuestra tarjeta. Y finalmente tendremos el habilitador del potenciómetro. Si no lo han entendido esta parte, no se preocupen, ya en la parte física les voy a explicar a más profundidad. Dicho esto, veamos la práctica en físico. Para ello, antes que nada, tenemos que subir el gestor de arranque o como también llamado bootloader al microcontrolador Atmega 2560. Realmente es muy sencillo. De hecho, en esta parte te estoy dejando un video tutorial de cómo se sube un gestor de arranque. Ya en la parte final vamos a tener los códigos de prueba. Tenemos para las entradas digitales, pues tenemos también para el keypad y el display de 7 segmentos. Tenemos para el potenciómetro de entrada analógica de 0 a 5 voltios. Para la entrada analógica de 0 a 10 voltios, también vamos a tener para la entrada de corriente, etcétera, etcétera. Realmente tenemos todos los códigos para los determinados dispositivos que estamos utilizando en esta tarjeta. Ahora vamos con el primer ejercicio, que sería la prueba de las entradas digitales y las salidas a LED. Por lo tanto, simplemente vamos a copiar el código y pegamos en el IDE de Arduino. Conectamos el cable USB. Luego nos dirigimos a la parte de herramientas y verificamos la placa que sea Arduino Mega 2560 y luego también vamos a corroborar el puerto de comunicación. En mi caso es el COM3. Entonces lo único que me quedaría es subir el programa como normalmente lo subimos a nuestras tarjetas de Arduino. Y aquí me dice que ya se ha subido el código. Y tenemos que realizar la misma operación con todos los ejercicios que les estoy dejando en mi página web. Ahora que ya lo tenemos subido el programa, veamos el funcionamiento. Antes que nada tenemos que habilitar el jumper respectivo. Prácticamente tenemos dos jumper. Uno es para poder habilitar el display de 7 segmentos y el otro es para poder habilitar los LEDs. Como en este caso yo estoy utilizando los LEDs, entonces por lo tanto voy a habilitar el jumper de los LEDs. Como podemos observar, automáticamente se han encendido los dos LEDs. Esto es porque tenemos las dos últimas entradas en nivel alto por defecto. Entonces cuando yo presione vamos a tener un nivel bajo. Entonces las 6 entradas restantes que tenemos funcionan de manera inversa. Es decir, cuando yo presiono vamos a tener un alto, a diferencia de estos que es de nivel bajo. Veamos el funcionamiento de todos los pulsadores. Ahí observamos cuando presiono se enciende el primer LED. Cuando presiono se enciende el segundo LED, el tercer LED, cuarto LED, quinto LED, sexto LED. Bueno, en este caso el séptimo pues ya se encuentra encendido porque tenemos un alto constante. Pero cuando presiono vamos a tener un bajo, por lo tanto pues se tiene que apagar, ¿no? Y lo mismo sucedería con el último. Esto lo hice de tal manera que me permita visualizar que sí realmente está encendido mi tarjeta. Ahora vamos a probar propiamente con las entradas externas. Vamos con la entrada 0, ahí observamos que funciona perfectamente. Con la entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 5, entrada 6 y entrada 7. Y observamos que funciona perfectamente. Cabe señalar que aquí tengo 9 voltios, ¿ok?
Esta prueba no requiere de alimentación de 12 voltios. Podemos alimentar con el cable USB y funciona perfectamente, no hay ningún problema. Ahora sí, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sería la prueba del teclado matricial de 4x4. Por lo tanto, simplemente vamos a conectar a estos pines que tenemos. Colocamos en esta parte. Y luego tenemos que cambiar el jumper para poder habilitar el display de 7 segmentos. ¿Listo? Ahora sí, ya se encuentra habilitado el display de 7 segmentos. Entonces, cuando yo presione un número, se va a ver reflejado en el display de 7 segmentos. Vamos con el número 0. Ahí observamos. Presionamos el número 1, el número 2, el número 3, 4, el número 5, el número 6, el número 7, número 8, el número 9 y así sucesivamente. También para este ejercicio no se necesita de 12 voltios. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Para este ejercicio, que sería la prueba de las entradas analógicas de 0 a 5 voltios, sí vamos a requerir la alimentación de 12 voltios, ya que vamos a encender un motor de 12 voltios aquí en la parte de las salidas. Para ello, obviamente, vamos a quitar el cable USB, pero también podría estar conectado el cable USB, no hay ningún problema. Pero por motivos de comodidad voy a quitar el cable. Entonces, antes que nada, tenemos que tener habilitado o tenemos que tener conectado los jumper en esta parte, que sería prácticamente para poder habilitar estas salidas, ¿ok? Y también tenemos que tener colocado el jumper del habilitador de los potenciómetros, ¿ok? Simplemente vamos a manejar con los potenciómetros a estos transistores IGBTs. Cabe mencionar que en la parte inferior vamos a tener las respectivas etiquetas, ¿ok? Q4, Q3 hasta Q1, pues prácticamente son las salidas respectivas. Este transistor es de tipo NPN, por lo tanto, pues la salida vamos a tener de 0 voltios. Y en esta parte tendremos los 12 voltios donde dice L+. Entonces tenemos el motor conectado a la primera salida. En teoría, debería funcionar con este potenciómetro. Veamos. Ahí observamos. Estamos manejando propiamente la salida PWM, ¿ok? Por eso es que se puede regular la velocidad del motor. Y así podemos probar cada una de las salidas. Como podemos observar, ahí se refleja el PWM en el respectivo LED. Dejamos apagado. Vamos con la siguiente entrada analógica. Ahí observamos. Y este sería el último. Vamos a probar propiamente las entradas externas, que serían las entradas externas analógicas de 0 a 5 voltios. Ahora ya lo tengo conectado al A4, lo que estaría reemplazando este potenciómetro. Entonces, como no voy a utilizar el potenciómetro, voy a quitar. Ahí estoy insertando voltaje. Vamos 2 voltios. 3 voltios. 4 voltios. Y 5 voltios. Listo, señores, ahí estaría en su velocidad máxima. Y así realizamos cada una de las entradas de 0 a 5 voltios. Ahora vamos a realizar la prueba de las entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Para ello sí o sí necesitamos la alimentación de 12 voltios. Cabe mencionar que en esta parte pues no necesitamos habilitar ni deshabilitar ningún jumper. Dicha variación de voltaje se va a ver reflejado en nuestro LED RGB, lo cual solo se va a encender el LED azul. Voy a encender la fuente de alimentación. Y observamos que automáticamente se enciende el LED azul. Esto es porque no tenemos ningún valor de voltaje en la respectiva entrada. Y vamos a poner al A3. Y observamos que se apaga automáticamente, porque en esta parte pues tenemos 0 voltios. Entonces ahora realizamos la variación de voltaje respectiva. Ahí observamos, vamos 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. 7 voltios, 8, 9
y 10 voltios. Esto sería el máximo voltaje, ¿sí? Ahora vamos a bajar. Y también se ve reflejado en nuestro LED. Tenemos 1 voltio. Y tenemos precisamente 0 voltios. Y nuestro LED prácticamente no se enciende nada. Y lo mismo tendríamos que hacer para la prueba del analógico 2. Simplemente tenemos que cambiar en la parte de la programación y con eso ya estaría funcionando perfectamente. Aquí ya nos encontramos con la prueba analógica de entrada de corriente de 4 a 20 miliamperios. No te preocupes por las conexiones y el funcionamiento porque ya tengo un video dedicado exactamente a esta parte. También cabe mencionar que tenemos conectado 12 voltios para la alimentación. Al mismo tiempo tenemos conectado el cable USB. Esto para poder verificar en el monitor serie. Actualmente tenemos algo de 4 miliamperios. Entonces vamos a ir subiendo. Ahí observamos, tenemos 7 miliamperios. De acuerdo al incremento de la corriente, se va encendiendo también nuestro LED. Ahí observamos que está bajo y vamos subiendo. También la intensidad del LED se va subiendo. Vamos 13 miliamperios, 16, 17, 18. Y tenemos los 20 miliamperios. Y observamos que también nuestro LED está en su capacidad total. Me olvidaba de mencionarles que tenemos dos entradas de corriente de 4 a 20 miliamperios. Entonces vamos a probar la otra entrada. Listo, ahora sí, ya tenemos conectado a la otra entrada. Por lo tanto, pues en esta ocasión se va a encender el LED de color rojo. Veamos. Ahí observamos que está empezando a encender. Tenemos 10 miliamperios, 15 miliamperios, 18 miliamperios y 20 miliamperios. Y ahí podemos observar el correcto funcionamiento de las dos entradas de corriente de 4 a 20 miliamperios. Ahora ya nos encontramos con la siguiente prueba, que consiste en activar las 3 salidas a TRIAC y también las 3 salidas a relés. Entonces inicialmente tenemos nuestra alimentación de 12 voltios y aquí tenemos conectado el jumper para poder habilitar estas salidas, ¿ok? Ahí observamos que se enciende la primera salida de TRIAC, la segunda salida de TRIAC y la tercera salida de TRIAC pues exactamente enciende el bombillo de 220 voltios. Y luego el siguiente enciende el relé de 12 voltios. Y esto sería la última salida. Ahora voy a desenchufar y voy a cambiar a la primera salida del TRIAC. Cabe mencionar que lo tengo desconectado la corriente, así que puedo manipular sin ningún problema. La línea lo voy a dejar en el mismo sitio, ya que es el común para las 3 salidas. Prácticamente las conexiones están de acuerdo a esta imagen. Voy a conectar la corriente de 220 voltios. En teoría se tiene que encender con el primer botón. Y sí, efectivamente se enciende con el primer botón. Y así realizo todos los testeos correspondientes. Lo mismo haría con los relés que observamos aquí en esta parte. Funcionaría perfectamente. Veamos si es que lo deshabilito el jumper. Lo voy a quitar. Ahí observamos que no funciona. Solo funciona cuando yo conecto o habilito con el jumper. Listo, acá tengo habilitado. Entonces funciona perfectamente. Bueno chicos, ahora vamos a ver el funcionamiento de la pantalla LCD y del sensor ultrasonido. Para ello, simplemente vamos a colocar a este zócalo correspondiente. Y el sensor ultrasonido colocamos a este zócalo. Voy a encender mi fuente de alimentación. Ahí está inicializando. Y tenemos la distancia de 23 centímetros, que es desde el ultrasonido hasta la pared. Vamos a seguir acercando, nos marca 7 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros y ahí podemos comprobar que funciona perfectamente nuestra pantalla LCD y nuestro sensor ultrasonido.
Ya nos encontramos con el siguiente ejercicio, lo cual sería probar el correcto funcionamiento de nuestro amplificador con sus respectivos parlantes de 20 watts y también para probar el correcto funcionamiento de nuestro reproductor MP3. Entonces, lo único que tenemos que hacer es colocar en el zócalo correspondiente, de esta manera. Y aquí en las borneras tenemos conectados los parlantes correspondientes. Ahora veamos el correcto funcionamiento. Lo único que tenemos que hacer es encender la fuente de alimentación. Ahí observamos que automáticamente reproduce un sonido. Y con este potenciómetro yo puedo regular el volumen. Ok, ahí observamos que estamos regulando. Tenemos el mínimo. Vamos a colocarlo en un volumen promedio, ¿ok? Más o menos por ahí. Yo creo que ahí estaría bien, ¿vale? Tenemos los parlantes. Adelantamos la música con el pulsador. Seguimos adelantando. Ahí puedo subir el volumen, puedo bajar el volumen. Puedo seguir adelantando la música. También puedo retroceder la música. Listo, señores, ahí podemos ver el correcto funcionamiento de nuestro reproductor MP3 y nuestro amplificador de sonido estéreo que nos puede soportar hasta 35 watts. Aumentamos volumen. Ahora nos encontramos con el siguiente ejercicio, lo cual sería probar el correcto funcionamiento de nuestro motor paso a paso, exactamente con el driver A4988. Aquí tenemos el driver y aquí tenemos conectados los cables del motor paso a paso. Obviamente ya tenemos subido el programa respectivo, entonces ahora vamos a encender la alimentación. Ahí observamos el correcto funcionamiento. En sentido horario. Ahora gira en sentido antihorario. En sentido horario, gira en sentido antihorario. Y ahí podemos observar el correcto funcionamiento de nuestro motor paso a paso. Ahora vamos a ver el funcionamiento del reloj de tiempo real. Bueno, en realidad el reloj de tiempo real ya lo tenemos integrado en la misma tarjeta. Entonces solo vamos a conectar la pantalla LCD para que nos muestre dentro de ella la hora y la fecha. Ahora voy a proceder a encender mi fuente de alimentación. Listo, ahí podemos observar la fecha y la hora. Bueno, en realidad nosotros podemos realizar cualquier tipo de configuración. Ok, no sé, de repente quiero que se encienda algo a las 5 de la mañana y que se apague a las 7 de la mañana. Eso ya les dejo a vuestro criterio. Entonces, hemos podido observar que funciona perfectamente el reloj de tiempo real. Bueno chicos, ahora vamos a ver el correcto funcionamiento del display de 7 segmentos. Entonces, como siempre, para ello vamos a colocar un jumper donde dice habilitador de 7 segmentos. Colocamos a esta parte. Listo, ahí podemos observar que nuestro contador está en 0. Entonces, con este pulsador voy a hacer que cuente ascendentemente, ¿ok? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a apagar las luces. Vamos a seguir contando. 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y así podemos contar hasta 99. Entonces en la parte de la programación he realizado que cuando llega a 50 pues se va a encender mi LED. Veamos y observamos que se enciende el LED rojo cuando llega a 50 o cuando es superior a 50. Vamos a contar hasta 99 para que vean que funciona perfectamente, ¿ok? Bueno, solo puede contar hasta 99, ¿ok? Regresamos ahora. Regresamos con el otro pulsador, ¿ok? Ahí estamos regresando. Es inferior a 50, pues obviamente el LED se apaga. Listo, señores. Ahí podemos observar el correcto funcionamiento de nuestro contador de 7 segmentos. Bueno chicos, ahora vamos a ver el funcionamiento del módulo Bluetooth. Para ello, simplemente vamos a conectar de esta manera a este zócalo. Listo, ahí observamos que el LED está parpadeando y vamos a conectar con nuestro celular. Ingresamos a la aplicación, seleccionamos el módulo Bluetooth correspondiente. Ahí ya tenemos vinculado. Entonces vamos a encender y apagar un LED. Encendemos el LED, apagamos, podemos realizar esta operación las veces que queremos. Cabe señalar que esta aplicación lo puedes descargar en mi página web. Prácticamente ya hemos llegado al final del video, pero como se pudieron dar cuenta no hemos visto el funcionamiento de algunos dispositivos, como por ejemplo el SP32, también no hemos visto el funcionamiento del módulo RF de 433 MHz. Además no hemos visto aún el funcionamiento del control IR y por último creo que no hemos visto el funcionamiento del encoder, así que señores, aún no hemos visto el funcionamiento de estos dispositivos por motivos de tiempo. Si se dieron cuenta ya llevamos como 30 minutos, el video pues se haría un poco tedioso, así que estoy preparando un nuevo video que lo voy a publicar en las próximas semanas. Si bien es cierto, no hemos explicado a profundidad el funcionamiento de cada dispositivo que hemos utilizado en la tarjeta. Esto es porque ya tengo un video de estos dispositivos que hemos usado. Así que señores, te invito a que revises la página web y también la descripción del video, que te lo voy a dejar de manera detallada. Por último, les quería anunciar que ya estamos próximos a llegar a los 100.000 suscriptores. Así que si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún proyecto que estamos realizando. Dicho esto, nosotros nos vemos en el próximo video.